Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Can Yaman responde a los rumores de amor, una historia entre miradas, silencios y sentimientos. En el mundo del espectáculo existen historias que comienzan con una fotografía, una mirada captada por una cámara o una simple aparición junto a alguien. En cuestión de horas, aquello que parecía un momento cotidiano puede convertirse en un rumor que recorre las redes sociales y las páginas de entretenimiento. Can Yaman conoce muy bien esa realidad. Su fama internacional, su personalidad carismática y el interés constante que despierta su vida privada han hecho que cualquier gesto suyo sea observado con atención. Por eso, cuando comenzaron a circular nuevos rumores sobre una posible relación sentimental, las redes sociales se llenaron rápidamente de preguntas. ¿Había alguien especial en su vida? ¿Se había enamorado nuevamente? ¿Era cierto aquello que los seguidores estaban comentando? Las especulaciones crecieron día tras día. Una fotografía, una coincidencia y algunos comentarios fueron suficientes para que miles de personas comenzaran a imaginar una historia de amor. Pero detrás de todos aquellos rumores existía una realidad mucho más sencilla, dos personas que habían comenzado a conocerse y que, poco a poco, habían descubierto que podían sentirse cómodas estando juntas. No había promesas públicas. No había declaraciones espectaculares. Solo conversaciones largas, miradas sinceras y pequeños momentos que para ellos significaban mucho más que cualquier titular. Una tarde, después de una jornada especialmente intensa de trabajo, Can salió a caminar para despejar la mente. Las calles estaban tranquilas y el cielo comenzaba a teñirse de colores cálidos. Su teléfono no dejaba de recibir notificaciones. Una vez más, su nombre aparecía relacionado con un supuesto romance. Can miró la pantalla y sonrió ligeramente. Había aprendido que no podía controlar todo lo que se decía sobre él. Podía controlar sus decisiones, sus palabras y la manera en que trataba a las personas que quería, pero no podía controlar la imaginación de millones de personas. Guardó el teléfono en el bolsillo y continuó caminando. Sin embargo, aquella noche recibió un mensaje diferente. ¿Estás bien? Era un mensaje sencillo. Pero para Can significaba mucho. Respondió, sí, solo estoy cansado de que todos quieran saber algo que todavía estoy intentando entender yo mismo. La respuesta llegó unos segundos después. Entonces no tienes que explicárselo a nadie. Can volvió a sonreír. Aquella frase consiguió tranquilizarlo. Porque quizá el amor no necesitaba una explicación inmediata. Quizá algunas emociones necesitaban tiempo. Al día siguiente, durante un evento, varios periodistas volvieron a preguntarle por los rumores. Can, últimamente se habla mucho de una posible relación. ¿Hay alguien especial en tu vida? El actor guardó silencio durante unos segundos. Las cámaras estaban frente a él. Los micrófonos esperaban una respuesta. Entonces respondió con tranquilidad: mi vida privada pertenece a mi vida privada.
Las personas pueden interpretar una fotografía como quieran, pero una fotografía nunca cuenta toda una historia. La respuesta provocó todavía más curiosidad. Pero Khan continuó: el amor es algo muy personal. Cuando existe un sentimiento verdadero, creo que no es necesario convertirlo inmediatamente en un espectáculo. Aquellas palabras fueron interpretadas de muchas maneras. Algunos pensaron que estaba confirmando una relación. Otros creyeron que simplemente quería terminar con los rumores. Y otros comenzaron a buscar pistas en cada una de sus apariciones públicas. Mientras tanto, Khan prefería vivir su vida lejos del ruido. Con aquella persona especial podía hablar durante horas sin sentir que tenía que interpretar ningún papel. No era el actor famoso, no era el hombre que aparecía constantemente en las noticias, ni la persona que millones de seguidores observaban a través de una pantalla. Era simplemente Khan. Una noche, ambos se encontraron en un lugar tranquilo. No había fotógrafos, no había cámaras, no había periodistas. Solo una mesa, 2 cafés y una conversación que parecía no tener final. ¿Te molesta todo lo que están diciendo?, preguntó ella. Khan respiró profundamente. A veces sí. ¿Y qué quieres hacer? Seguir viviendo mi vida. Ella lo miró y sonrió. Entonces hazlo. Khan sostuvo su mirada durante unos segundos. Contigo es fácil. Ella bajó la mirada tímidamente. ¿Qué cosa? Ser yo mismo. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios en los que 2 personas entienden algo sin necesidad de decirlo. Quizá ese era el verdadero comienzo de su historia. No el momento en que aparecieron los rumores. No la fotografía que despertó la curiosidad. No los titulares. Sino aquel instante en que ambos comprendieron que estar juntos les hacía sentir en paz. Con el paso del tiempo, los rumores continuaron. Cada aparición juntos provocaba nuevos comentarios. Cada sonrisa era analizada. Cada mirada se convertía en una teoría. Pero ellos aprendieron a proteger aquello que estaban construyendo. Porque una relación puede crecer de muchas maneras, pero necesita intimidad para convertirse en algo verdadero. Una tarde, mientras caminaban junto al mar, ella le preguntó: ¿alguna vez te gustaría contarle al mundo lo que sientes? Khan miró el horizonte. Quizá algún día. Y ahora prefiero vivirlo. Ella sonrió. Me gusta esa respuesta. Khan tomó su mano. No había cámaras. No había titulares. Solo el sonido de las olas y el viento. Y en aquel momento todas las preguntas que habían llenado las redes sociales parecían insignificantes. Porque para ellos la verdadera historia no estaba en lo que los demás pensaban. Estaba en lo que sentían. Los rumores podían aparecer y desaparecer. Los titulares podían cambiar. Las redes sociales podían crear nuevas teorías cada día. Pero una emoción sincera no necesitaba aprobación. Khan sabía que su vida pública siempre estaría rodeada de curiosidad. También sabía que cualquier persona que se acercara a él tendría que aprender a convivir con esa realidad.
Por eso, si algún día decidía hablar públicamente de su vida sentimental, quería hacerlo por una razón muy sencilla, porque se sintiera preparado, no porque alguien lo obligara. Hasta entonces prefería guardar algunos sentimientos para sí mismo. Porque hay historias que pertenecen al mundo. Y hay historias que pertenecen únicamente a dos corazones. Quizá por eso, cuando alguien volvió a preguntarle si estaba enamorado, Khan sonrió y respondió: hay cosas que no necesitan una respuesta inmediata. Y después añadió: cuando una persona realmente significa algo para ti, lo más importante no es lo que dicen los demás. Lo importante es cómo te sientes cuando estás a su lado. Aquella respuesta volvió a generar miles de comentarios. Pero esta vez Khan no miró las redes sociales. Simplemente guardó su teléfono, salió a caminar y se dirigió hacia la persona que esperaba por él. Ella lo vio acercarse y sonrió. Khan también sonrió. No necesitaban explicar nada. Porque, algunas veces, una mirada dice mucho más que una declaración pública. Y quizá esa era la parte más bonita de aquella historia. Mientras todo el mundo buscaba una confirmación, ellos estaban descubriendo algo mucho más valioso. Un sentimiento que todavía estaba creciendo. Una historia que no necesitaba titulares. Y un amor que, real o imaginado por quienes observaban desde fuera, encontraba su mayor fuerza precisamente en aquello que todavía permanecía en silencio. Nota: esta historia está escrita como una narración romántica de estilo ficción inspirada en rumores mediáticos. No pretende afirmar como hechos reales detalles sobre la vida sentimental privada de Can Yaman. Can Yaman responde a los rumores de amor, una historia de sentimientos, misterio y una mirada inolvidable. En el mundo de las celebridades, los rumores pueden nacer en cuestión de segundos. Una fotografía, una sonrisa, una conversación aparentemente inocente o una aparición junto a una persona pueden convertirse rápidamente en una historia que miles de personas comentan. Eso fue precisamente lo que ocurrió alrededor de Can Yaman. Durante varios días, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes sobre su vida sentimental. Sus seguidores querían saber si el conocido actor había encontrado nuevamente el amor. Algunos aseguraban haber descubierto señales en sus fotografías, mientras otros analizaban cada aparición pública en busca de una respuesta. Las preguntas se multiplicaban. Can Yaman está enamorado. Hay una persona especial en su vida. Los rumores tienen algo de verdad. Can estaba acostumbrado al interés que despertaba su vida profesional, pero cuando la atención se dirigía hacia sus sentimientos, prefería mantener cierta distancia. Para él, el amor era algo demasiado importante como para convertirlo simplemente en un titular. Una tarde, después de terminar sus compromisos, se sentó en un pequeño café alejado del ruido de la ciudad. Miró por la ventana mientras observaba cómo las luces comenzaban a encenderse. Su teléfono vibró. Otra noticia. Otro comentario. Otro rumor. Can suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Entonces recibió un mensaje de alguien especial. ¿Has visto todo lo que están diciendo? Can sonrió. Sí, ¿te molesta? Después de unos segundos respondió.
Lo que me molesta no es que hablen. Lo que me molesta es que crean conocer mi corazón sin haberlo visto. Aquella respuesta reflejaba perfectamente lo que sentía. Porque detrás de la imagen pública existía un hombre que también necesitaba tranquilidad, confianza y alguien con quien pudiera compartir momentos sin pensar constantemente en las cámaras. Y esa persona había aparecido poco a poco en su vida. No fue un encuentro cinematográfico. No hubo música romántica ni una escena perfecta. Todo comenzó con una conversación sencilla. Ella no se acercó a Khan como lo harían muchas personas. No estaba interesada en su fama ni quería hacerle preguntas sobre sus proyectos. Simplemente habló con él como si fuera una persona cualquiera. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.